Muchas gracias, presidente. Desde hace un tiempo he venido advirtiendo, a riesgo incluso de algunas críticas, la necesidad de dar una discusión más de fondo respecto del modelo de descentralización. Soy de aquellos que cree que la actual estructura administrativa del país no da cuenta de la realidad cultural, territorial, económica que Chile debe tener. Hoy grandes decisiones pasan necesariamente por el gobierno central. Y cuando se abre un proceso de descentralización, con mucha esperanza veo la posibilidad de que efectivamente tengamos la posibilidad de transferir funciones, competencias, decisión, en definitiva poder. Esto se trata de transferir poder desde el nivel central a las regiones. Poder para tener la capacidad de que las autoridades del territorio tengan la capacidad de resolver los problemas del territorio en el ámbito local, con oportunidad y con calidad. Se hizo una reforma constitucional hace un tiempo atrás que estableció la elegibilidad de las autoridades regionales. Me parece muy bien. Eso avanza en democratizar la institucionalidad pública, pero no necesariamente en descentralizar si es que no se establecen las medidas adecuadas para que esa autoridad electa ahora pueda tener competencias para resolver los problemas del territorio, que es lo que los ciudadanos quieren. El problema es que la tramitación de este proyecto de ley tiene vicios en su origen. Porque este era un proyecto, tal como se ha dicho acá, que nació bajo el gobierno del presidente Sebastián Piñera con el objetivo de dotar a los intendentes designados de nuevas funciones y atribuciones. Y en el marco de esa discusión, este Senado de la República aprobó un primer trámite constitucional respecto de autoridades designadas. Luego, en su segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados, hubo cambio de gobierno y el actual gobierno tomó la decisión, para ahorrarse un trámite constitucional completo, ni más ni menos que la discusión de fondo en el Senado, usar ese chasis del proyecto del presidente Piñera, ahorrarse un trámite legislativo y ahí introducir una indicación sustitutiva. El problema es que introducir una indicación sustitutiva con atribuciones pensadas en autoridades electas, con un chasis creado para autoridades designadas, lamentablemente no resulta una política pública de calidad y tiene varias contradicciones. Por eso es que luego cuando viene al Senado, viene ya en tercer trámite. Es decir, este Senado de la República, la sala del Senado, no tuvo oportunidad nunca de discutir este proyecto. Lo que se discutió fue el proyecto del 2011. Este solamente lo han discutido algunas comisiones, a propósito de todas las dudas que ha generado. En consecuencia, este Senado de la República no ha dado una discusión en torno a este tema. Veamos lo que ocurre con el mecanismo de transferencia de competencia, que es un tema clave. ¿Cómo se transfieren las competencias? Quizás de las pocas virtudes que tiene el Congreso Nacional es que logra plasmar en cada legislación, en una ley, una visión de la sociedad. Una ley que trasciende a los gobiernos de turno. Una ley permanente que establece derechos permanentes a los ciudadanos. Por eso transformamos el famoso bono marzo, bono invierno, en una asignación permanente por ley, para que más allá del gobierno de turno tuviese permanencia. Es un derecho para los ciudadanos. Bueno, el mecanismo de transferencia de competencia que contempla este proyecto de ley no es una transferencia de competencias permanente, necesariamente. No es estable en el tiempo. Lo que hace este proyecto de ley es que se transforma en una ley orgánica habilitante para que el presidente de la República, o presidenta, según corresponda, mediante decreto supremo, transfiera competencias a los gobiernos regionales. Pero así como las puede transferir por decreto supremo, como decimos los abogados, las cosas se deshacen de la misma manera que se hacen, por decreto supremo puede revocarlas. Bueno, yo no soy partidario de que un presidente de la República, cualquiera sea el símbolo político que tenga la capacidad de entregar y quitar facultades a su arbitrio. Eso más me parece a una concesión por gracia y no a una transferencia de competencia como corresponde. Yo he citado el caso del artículo 114, señor presidente, porque la comisión mixta, hoy día nosotros vamos a rechazar este proyecto para que la comisión mixta lo vea. Pero yo me atrevo a aventurar que tenemos un problema más grande. Es que la comisión mixta vamos a poder modificar muchos de los verbos rectores que hoy día es promover, analizar, proponer, propender y todas estas
verbos rectores que son más bien genéricos, los vamos a cambiar por facultades reales. Estupendo, fantástico. Pero tenemos un pequeño problema. En materia constitucional hay un principio que se llama el principio de supremacía constitucional. Es que las leyes no pueden ser contrarias a la Constitución política. Señor presidente, con orgullo digo que yo voté en contra de la reforma constitucional que estableció la elección de gobernadores regionales. ¿Y sabe por qué? No porque fuera contrario a la elección. Al contrario, me parece que es una buena medida elegir gobernadores regionales. El problema es que la reforma constitucional contempló un mecanismo de traspaso de competencias que, a mi juicio, le quita al Congreso esa facultad. ¿Y sabe por qué, presidente? Porque el ministro recién decía, el artículo 114 a que hace referencia el senador Arboe es del 2009. Es cierto, pero la reforma constitucional que aprobó este Congreso, con mi voto en contra, publicada el 5 de enero del 2017, en su disposición transitoria 28ª, propuesta por este Gobierno, aprobada por este Senado y con mi voto en contra, establece en su disposición 28ª transitoria: la primera elección por sufragio universal en votación directa de los gobernadores regionales se verificará en la oportunidad que señale la Ley Orgánica Constitucional que alude en el inciso 4 y 5 artículos entonces y, cumulativo, una vez promulgada la ley que establezca un nuevo procedimiento de transferencia de competencias a las que se refiere el artículo 114. Es decir, esta reforma constitucional aprobada en este Parlamento dejó sometido el proceso de transferencia de competencias al artículo 114 del 2009. ¿Y qué dice el artículo 114? La ley orgánica constitucional respectiva determinará la forma y el modo en que el presidente de la República transferirá, modificación este año, a uno o más gobiernos regionales, la elección, en carácter temporal o definitivo, una o más competencias de los ministerios y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa, en materia de ordenamiento territorial, fomento de las actividades productivas, desarrollo social y cultural. Es decir, lo que ocurre es que la Comisión Mixta puede hacer muchas modificaciones, pero la forma de transferir competencias, la Constitución ya la fijó. La fijó esa reforma constitucional del 2017, de enero. Es decir, va a ser por decreto supremo. Cualquiera sea el presidente o presidenta de la República del próximo periodo, va a tener la posibilidad de transferir competencias. Entonces, ¿sabe qué, presidente? Estos descentralizadores de Twitter de 140 caracteres, que más bien creen que con esto estamos solucionando el problema del país, yo digo, cuidado, acá había un error, a mi juicio, muy complejo, porque lo que está ocurriendo es que va a ser el decreto supremo y no la ley la que va a transferir competencias. Y además circunscrito a 4 ámbitos: ordenamiento territorial, desarrollo social, cultural y productivo. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si alguien quisiera transferir una competencia en materia de infraestructura? ¿Cómo no me gustaría a mí, por ejemplo, que la región del Biobío tuviese la posibilidad de contar con recursos adecuados para, no sé, construir el puerto de Lebu, el tercer dique de Asmar, el paso Pichachén, no sé, cada región que pueda tener facultades para ello? Bueno, eso hoy día, o en Magallanes o en Arica, eso hoy día no está contemplado. En consecuencia, yo lamento profundamente porque de pronto se escuchan descalificaciones más bien personales en vez de que argumentos. Y lo que he intentado yo más bien es, de manera muy honesta y transparente, argumentar que a mi juicio lo que está ocurriendo es que el Congreso Nacional le entrega al presidente de la República de turno la facultad para entregar y quitar facultades. Y eso no es permanente en el tiempo. Y que la gente cree que a propósito de esta reforma constitucional o de esta transferencia de competencias van a poder tener más solución a sus problemas reales en el territorio, y lamentablemente, tal como está hoy día, ya sabemos que eso va a ser temporal y una concesión por gracia a la autoridad de turno. Pero adicionalmente, si sumamos que no hay ley de rentas regionales, que no existen facultades reales para proyectos de infraestructura, no está tampoco la ley que establece, por ejemplo, el pago de las patentes municipales en las comunas donde realizan sus actividades productivas, déjeme decirle, presidente, que podemos tener un problema serio de gobernabilidad. Porque lo que puede ocurrir es que el presidente de la República, de un color, empiece a quitarle competencias a un gobernador electo de otro color político. Y esa experiencia la hemos visto en Latinoamérica, y déjeme decirle que por lo menos no es el modelo de gobernabilidad al que yo aspiro. Tal como decía
el ex primer ministro británico Tony Blair, los países que alcanzan el desarrollo no siempre son los que tienen más crecimiento económico, sino los que tienen capacidad de tener buena gobernanza. Y a mi juicio esto no va en ese sentido. Gracias, presidente.